un año clave, este 2021, se cumple un aniversario central de aquella fecha tan trágica para la Argentina, el año 2001 y aquella crisis. Pero antes, una década, la década de los 90, la década de Menem. Bueno, un libro que acaba de salir, Los 90, la Argentina de Menem, aquí está, una compilación de artículos escritos por los protagonistas de esa década, compilados por Eduardo Menem y Carlos Corach. ¿La década maldita o la década que transformó estructuralmente a la Argentina para siempre, aunque no lo parezca? Muchas gracias, Carlos Corach, por estar aquí. Bueno, Carlos Corach es abogado por la Universidad de Buenos Aires y quienes tenemos la memoria de aquellos años lo recordamos recibiendo a la prensa en la puerta de su casa casi todas las mañanas como ministro de Interior del presidente Menem, con una especie de talento natural para contestar múltiples preguntas al mismo tiempo, casi como un tenista que devuelve un pelotazo tras otro. Fue secretario legal y técnico de la presidencia de Menem y ministro de Interior, una figura clave de esos años. Carlos, un libro que pretende ser una lectura, según lo sostiene, más justa y más profunda de una década que algunos consideran una década maldita. Mire, en primer lugar, la historia no es blanca y negra. La historia es gris. Tiene claros oscuros. Yo tengo un concepto, por ejemplo, sobre la llamada década infame de los 30 que difiere, y creo que ahora se está transformando bastante, difiere de los estereotipos comunes, porque no fue ni década ni tan infame. Y respecto de la década de nuestro gobierno, también hay una especie de estereotipos que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y por eso, hace 2 años más o menos, con Eduardo Menem, empezamos a pensar la idea de sacar un libro que no tiene ningún objetivo electoralista, ni proselitista, ni apoyo a ninguna candidatura. Es un libro que quiere darle a la sociedad los elementos necesarios con la mayor objetividad posible de que el ser humano puede alcanzar para juzgar la década, tener los elementos. Revisar el legado de esa década de alguna manera. Entender qué pasó en cada área. Por eso, porque incluso, fíjese usted que entre los que escriben, exfuncionarios, no todos tienen hoy la misma posición política. Algunos están de un lado, otros están del otro. Es decir, acá de lo que se trata es como un juicio de residencia intelectual. Yo creo que esto, con cierto orgullo y cierta vanidad, digamos, cambia un poco la visión de la comunicación de los gobiernos pasados. Es decir, yo creo que sería muy interesante que esta experiencia la repitan otros gobiernos. Es decir, que se hagan a sí mismos la década del 2000 o el gobierno de tal o el gobierno de cual, y sus funcionarios escriban e expliquen a la sociedad lo que hicieron para que la sociedad los pueda juzgar. La contracara de este lugar común de década maldita, el neoliberalismo al que se recurre en la Argentina para circunscribir una parte, digamos, negativa, según cierta parte de la opinión pública de la política argentina, a sus ojos tiene un legado positivo. ¿Cuáles son los puntos claves de ese legado positivo? Mire, son enumeremos y muy variados. Vamos a enumerar algunos. Sí. Digamos, usted puede interrogarme sobre otros que se le vengan a la memoria. En primer lugar, quiero aclararle que observo con mucha alegría que progresivamente mucha gente que opinaba de una manera negativa sobre el gobierno de Menem está empezando a comprender que no era tan negativo y que tuvo cosas muy positivas, sobre todo aquellos que lo vivieron. Y en cuanto a qué queda como sustancial de este gobierno, del gobierno del presidente Menem. En primer lugar, reforma de la Constitución. Por primera vez en la historia argentina, primera vez, una Constitución es dictada y reformada por el consenso mayoritario abrumador de la opinión pública, política. Esto surge en primer lugar porque, fíjese usted,
todas las constituciones anteriores, la sanción del 52 y las sucesivas reformas fueron fruto de la supremacía de facciones militares una sobre otra, como el derrocamiento de Rosas en el 52, o la expulsión de Urquiza de Buenos Aires para después dar lugar a la reforma del 60, Sí. y así sucesivamente. La reforma del 57 impuesta por los militares, la reforma del 49 impuesta por el peronismo sobre el resto de la sociedad. Esta constitución con consenso. Sí. ¿Y de qué manera se materializó ese consenso? El Pacto de Olivos. Fíjese usted qué curioso es nuestro país, porque nuestro país, la palabra pacto, acuerdo, suena mal. Sí, suena componenda, Es como con una complementos poco componente transparentes. oscura. Claro. ¿Es así? Porque la política es eso, es acuerdo, es pacto, es dar para recibir. ¿Eso es algo distinto a la rosca política de la que se habla mucho en el presente? La rosca política es una herramienta quizás, ¿no? Pero lo que yo le digo es de fondo. Es decir, hay que comprender, y los argentinos todos tenemos que comprender, que la política no es la guerra. Uh-huh. Y esto Menem lo sabía perfectamente. Ahora, ¿ese es un mérito de Menem o es un mérito de una época? Quiero decir, había un líder político como Alfonsín que también estaba dispuesto a, sí, bueno, claro, a conceder, a recibir en esa lógica. No, eran líderes políticos muy importantes, tanto el doctor Alfonsín como el doctor Menem, que tenían este concepto de la política. Uh-huh. Tenían el concepto de que la política no es la guerra, no es que hay que exterminar al adversario o eliminarlo. Usted en la política no tiene enemigos, tiene adversarios. Y el adversario usted tiene dos caminos, como decía Menem, convencerlo, y Menem agotaba la posibilidad de convencerlo, o convivir dentro de la democracia y de las instituciones. Pero en esa época es muy interesante lo que está planteando porque una de las dificultades que se ha construido a lo largo de este devenir democrático de la Argentina es la imposibilidad del consenso. Eso que pareció muy claro después del 83 en las posiciones en relación a la dictadura militar o en relación a la Constitución, hoy parece muy difícil de alcanzarse. Y la pregunta es esta, ¿eso fue posible? Es una, digamos, una reversión de la primera pregunta que le hice. ¿Eso fue posible por los dos líderes políticos, Menem y Alfonsín, pero también por una sociedad argentina que tenía un enemigo común en un pasado muy reciente, que eran los militares y la dictadura? Sí, pero no estoy tan de acuerdo en que la amalgama de ese acuerdo haya sido el recuerdo de la dictadura. Yo creo que la amalgama de ese acuerdo fue una actitud de los dirigentes y de gran parte de los partidos políticos que sintieron que estaban asomándose a una nueva etapa política en la Argentina. Fíjese, en la Convención Constituyente de 1994 había 16 partidos políticos representados. Había discusiones muy interesantes y muy importantes. Yo tuve el honor de ser el presidente de la comisión redactora de la Constitución Nacional. En la comisión mía había gente de mucho valor. Por ejemplo, la doctora Carrió y la doctora Fernández de Kirchner, claro, que en aquella época estaban juntas y eran muy amigas, y que con mucha soltura y con mucha formación jurídica constitucional. Realmente fue una época de oro, digamos, para la política argentina. Y además, fíjese usted que a través de la reforma del 94, nuestra Constitución se transformó en una de las más modernas del mundo. E incluso incorporamos como derecho positivo los grandes tratados internacionales. Mencionó el Pacto de Olivos que le dio lugar a esta posibilidad de reforma constitucional. Uno de los cuestionamientos que hace al Pacto de Olivos es que, bueno, se entregó algo a cambio que fue la posibilidad de reelección presidencial. ¿Estaba la Argentina lista a la luz de lo transcurrido hasta hoy, que en cada renovación o en cada reelección presidencial, por ejemplo, el menemismo redobló una apuesta de poco diálogo con las minorías? ¿Estaba la Argentina lista en ese momento para una elección presidencial? Mire, quiero corregirla con todo respeto. Sí, por favor. No es cierto que la reforma de la Constitución haya tenido como objeto la reelección de Menem. Le voy a explicar por qué. No digo como objeto, pero fue un elemento de esta negociación que usted dice que es necesaria. No.
déjeme recordarle algo. A ver. Menem asume el poder 6 meses antes de la finalización del mandato del doctor Alfonsín, en julio de 1989. 2 meses y días después, septiembre de 1989, hay un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Yo en aquella época había ingresado al gobierno como subsecretario de Asuntos Institucionales y tenía a mi cargo el estudio de la Constitución. En septiembre de 1989, en ese acto que se hizo, se proclamó la reforma de la Constitución. La necesidad de la reforma. Fíjese, estamos hablando de septiembre de 1989, 2 meses después que Menem. ¿Usted cree que Menem 2 meses después de haber asumido ya pensaba que iba a hacer la reelección en el 95? No. Nadie lo puede pensar. Pero además, y eso es muy importante, ahí se empezó a estudiar la reforma de la Constitución. Ahí se empezó a dialogar con los demás partidos. Y realmente, cuando estuvo madura, cuando después del pacto del Acuerdo de Olivos, al que se llega después de toda esta etapa, ¿no es cierto? La reelección de Menem sonaba como natural, porque nuestra Constitución está inspirada en gran parte en la Constitución de los Estados Unidos. Y la Constitución de los Estados Unidos justamente daba como posibilidad una reelección por presidencia. Cosa que no pudo ser en el 52, porque en el 52 teníamos muy fresco el tema del largo gobierno de Juan Manuel de Rosas. Claro. Digamos. Entonces era muy difícil que aceptaran a alguien que un gobernante podría ser elegido, ¿cierto? Legado, usted señalaba entonces uno de los legados positivos, esa posibilidad de reforma de una constitución moderna y un consenso político inédito para la Argentina. Bueno. Otra cuestión que... Si usted me permite, le voy a... Sí tengo en la memoria más o menos algunos aspectos que quiero señalarle que son el legado de Menem. Usted se acuerda seguramente cuántos golpes de Estado o tentativas de golpe de Estado sufrió la Argentina en su historia. Antes de Menem. Menem, con una gran visión, sanciona una ley de amnistía para militares y guerrilleros, en la convicción, y lo dijo, que era la última vez que en la Argentina se dictaba una ley, que todas las demás situaciones que se pudieran dar iban a ser castigadas con suma severidad. Por supuesto, todos los presidentes decían que nadie lo cumplía. Menem se sintió muy decepcionado cuando en diciembre de 1990 hubo el famoso golpe de Estado encabezado por el Zeinaldín, en diciembre o noviembre. ¿Qué pasó? Ahí Menem tomó una decisión irrevocable. Le ordenó al general Balsa una represión severa. Y como nota de color, digo, quiero que salgan en calzoncillos, dijo. Y lo sacó en calzoncillos. Ahora, permítame una... Pero además los cabecillas de ese golpe pagaron con la cárcel. ¿Sabe en qué momento el coronel Zeinaldín salió de la prisión? Con Duhalde, cuando Duhalde lo indulta. Pero estuvo muchos años. Eso era inédito en la Argentina. A partir de ese momento, nunca más hubo un golpe de Estado en el país. Ni una tentativa. Está señalando que de alguna manera los acontecimientos tan de esa época, con deudas que la Argentina tenía con su sociedad, en el sentido de cómo saldar ese periodo terrible de la historia que fue la dictadura, de alguna manera le obliga a Menem a tomar decisiones legales que quizás no fueran en el largo plazo hacia adelante las que reciben, claro, sustentables y las que reciben el mejor juicio por parte de la sociedad, pero necesarias en el momento. Lograr esos consensos. ¿Cómo percibe? De los golpes claro. de Estado. Ahora, ¿cómo cuando la llegada de Néstor Kirchner al poder finalmente y el cambio de decisión política en torno a esas cuestiones que de alguna manera Menem había tratado de saldar de esa forma,
cómo se perciben desde el menemismo el cambio de sentido de las políticas en relación a la violación de derechos humanos y a la cúpula militar. De aclararle algo. En un diario de Buenos Aires, uno de los 2 diarios importantes de Buenos Aires, no le quiero hacer propaganda al otro, yo escribí un artículo 2 o 3 meses después de dejar el gobierno, donde el título era "El menemismo no existe". Usted lo puede googlear, seguramente lo va a encontrar. ¿Cuál era la tesis? Yo decía, el menemismo no existe, terminó con el gobierno de Menem. Porque pretender que el menemismo como estructura política sobreviviera era un disparate. ¿Por qué? Porque era servir al adversario. ¿Qué era por qué se hablaba del menemismo? Pues con la intención de aislar el grupo de hombres que colaboró con el presidente Menem del resto del peronismo. De un lado está el menemismo, del otro lado está el peronismo. El peronismo somos todos. Ese es el peronismo, que tiene matices, como decía el general. El general Perón tenía una frase que en un diálogo con un periodista, es interesante a veces recordarla, el periodista le pregunta cómo se divide la opinión pública políticamente en la Argentina. Y dice, bueno, hay radicales, tanto por ciento, socialistas, comunistas. El periodista en un momento dado le dice, bueno, pero general, ¿y los peronistas? Ah, no, dice, peronistas somos todos. Ahora, el kirchnerismo, que se instala durante 12 años y vuelve en este gobierno, reniega de esa década de la tacha de neoliberal. Sí. Yo le quiero señalar una cosa. Primero quiero recordarle una cosa. Menem comete un error al no presentarse en la segunda vuelta en el 2003. Si bien es cierto que la elección se había planteado de una manera engañosa, porque el Congreso de Lanús, inspirado por Duhalde, había autorizado 3 candidaturas peronistas. La de Menem, la de Rodríguez y la de Kirchner. Pero ¿sabe lo interesante? Que poca gente lo percibe. No se sumaban los votos. No era una ley de lemas. Claro. Era como partir el peronismo. Sí. Porque cada uno tenía sus propios votos. Bueno, Menem prevalece con el 25%. Y se retira, no va a la segunda. Y hace más. Es cierto que iba a perder. Es cierto que iba a perder. Porque en ese momento mucha gente no votaba por, sino contra Menem. Claro. Es cierto que iba a perder. Pero él no podía dejar al candidato a Kirchner con el 22% de los votos. ¿Por qué? Porque dejaba un presidente enormemente debilitado. Diga usted que el presidente Kirchner tuvo la habilidad, la inteligencia de reconstruir el poder presidencial. Si él no hubiera hecho esto, rápidamente es muy probable que este país hubiera tenido una etapa de anarquía. Hay otra cuestión que... Sí. Sí, a ver, dígame. No. Dígame. No, usted me habló del liberalismo. Sí. Sobre ese tema quería hablar, o si usted quiere otro... No, bueno, me interesa su opinión. Sobre todo de figuras políticas que estuvieron cerca del menemismo, parte del gobierno, presidenta, ex vicepresidenta. Todo. Pero el problema es el siguiente, Luciana, ¿no? Sí. El tema es el siguiente. Los presidentes, los gobernantes, no eligen las políticas a su capricho, las políticas que van a ejecutar por su capricho o sus convicciones anteriores al gobierno. Modela la situación internacional en que se maneja y la modela la situación nacional en que se maneja. Perón, cuando instauró en el país la política de la sustitución de importaciones, era la única posible en ese momento. ¿Por qué? Porque la guerra había devastado los países industrializados, no había dónde comprar nada y había necesidad de sustituir las importaciones. Y ese era un movimiento mundial, no solo de la Argentina, que no lo inventó Perón, era lo que se hacía en el momento. Cuando Menem instaura la política que ustedes designan como neoliberal, esta era las grandes corrientes del comercio mundial. Por eso la Argentina pudo aprovecharlas. Cuando Menem revaloriza el papel del Estado,
En el mundo se estaba empezando a revalorizar el papel del Estado, no lo inventa Kirchner. Es decir, mire, hay un libro que yo le recomiendo muy bueno. El libro es se llama Perfiles de Coraje, en inglés, y lo escribió John Fitzgerald Kennedy cuando era senador. ¿Cuál es la tesis del libro? ¿Qué debe hacer un gobernante cuando llega al gobierno? Emperrarse en que sus ideas antiguas o previas, aunque se dé cuenta al llegar al gobierno que no son útiles al país, o cambiarlas. Pero Eso hay otro justifica... ejemplo, sí. otro ejemplo. Uno de los grandes estadistas que tuvo la Argentina, malogrados, fue Arturo Frondizi. Arturo Frondizi escribió un mamotreto así, es así el libro, que se llamaba Petróleo y Política. Todo lo contrario de lo que luego hizo en el gobierno. ¿Qué decía él? Yo tuve el honor de colaborar con Frondizi cuando fui concejal, etc. Pero, ¿qué decía Frondizi? No son mis ideas, es lo que le conviene al país. Ahora, Carlos, eso trae el tema de las promesas electorales de Menem en el 89 y el cambio de signo político-económico una vez que asume, ¿no? De la revolución productiva a la privatización del Estado, al achicamiento del Estado. Bueno, entiendo su planteo de una... Pero permítame que le haga este comentario y la pregunta. Entiendo que su planteo tiene que ver con que el signo de los tiempos mandaba de alguna manera una política de achicamiento del Estado. Ahora, también hubo un tema delicado en la política que es la ruptura de la promesa de la palabra política en términos de haber prometido una cosa y de haber hecho otra. Eso es una tradición en la política argentina, las promesas. ¿Tan contundente? En todos los países es exactamente lo mismo. Pero tan claro en ese pasaje, ¿se había dado antes en Argentina? Es decir, el político en general y en la Argentina en particular no tiene un conocimiento claro de la situación del Estado cuando hace su campaña proselitista, entonces hace promesas porque prometer no cuesta nada. El problema es gobernar. Y Menem hizo una experiencia, Menem tuvo un año muy difícil al principio, muy difícil hasta que pudo el rumbo económico. Y la hiperinflación era... La hiperinflación de los 90, del principio del año 90. Sí, continuación de la del 89. De alguna manera, continuación de la relación de la época del doctor Alfonsín, hasta que encuentra el rumbo económico. Pero, es decir, mucha gente dice no, y tuvo un gran ministro de Economía, que era Cavallo, pero mucha gente cree que el mérito es del ministro de Economía, pero el ministro de Economía necesita un presidente que lo acompañe, que lo comparta y que lo sostenga. Fíjese que la segunda experiencia de Cavallo fue negativa con otro presidente. Claro, con Alianza. Que es distinto. Y ahí quiero hacer un reconocimiento muy especial a alguien que escribe ahí, en un artículo muy interesante, que es Horacio Liendo, que fue el autor intelectual de la ley de convertibilidad. Carlos, el tema de la autoridad presidencial hoy es un tema, otra vez, por la particularidad del binomio gobernante con la expresidenta Cristina Kirchner, con una enorme influencia sobre los destinos de la Argentina en el rol de vicepresidenta. ¿Cómo logra Carlos Menem, con su estilo tan particular, tan colorido de alguna manera, cómo logra autoridad dentro de un partido justicialista, de un peronismo que siempre se alinea en función del poder? ¿Los votos fue lo que le permitió construir o venía dado por un manejo de la política y de una cultura política muy particular en Menem? Luciana, Menem siempre quiso ser presidente. Claro. Yo no estaba con Menem. La última gran interna que hizo el justicialismo, Cafiero-Menem, en 1988. Menem prevalece sobre Cafiero en una interna absolutamente transparente, única en la historia del peronismo. Yo era apoderado de Antonio Cafiero, yo no estaba con Menem. Yo estaba apoyando a Cafiero, nunca pensé que iba a ganar Menem, la verdad. Y Menem gana ¿por qué? Primero porque
Menem era muy hábil. Y como gobernador tuvo actitudes muy interesantes y además recorrió el país pueblo por pueblo. Usted iba con Menem al pueblito más oscuro, retirado, olvidado del país, bajaba y siempre, bueno, ahí en la plaza, en la iglesia, siempre encontraba una señora, un señor que decía: Carlitos, Carlitos, ¿te acordás cuando vos viniste en el año no sé cuánto y comimos empanadas en mi casa, ahí atrás de la catedral? La cercanía, ¿no? La cercanía con la gente. Claro. Es decir, Menem tenía un don carismático porque tenía la voluntad de persuadir. Claro. No tenía la voluntad de agredir. Fíjese, le voy a contar una anécdota, una o por lo menos. Es interesante eso, habló del consenso, ahora de la voluntad de persuadir, la idea de que el otro es un adversario pero no un enemigo. Usted sabe, cuando hay una audiencia presidencial con cualquiera, el presidente tiene que tener los datos de a quién va a entrar, ¿no es cierto? Pero en aquella época eso no funcionaba de manera, digamos, no que tenían todos los datos. Entonces muchas veces Menem me decía: che, Carlitos, ¿cómo se llama esa persona que va a entrar? Y yo le digo: Federico, Gutiérrez Federico. Ah, Federico. ¿Y la mujer? No sé, presidente. ¿Y tiene hijos? Sí. ¿Y cómo se llaman las nenas? ¿Qué hacen? ¿Estudian? Presidente, la verdad que no lo sé. Bueno, andá y averiguá. Entonces, unos minutos antes, uno iba, averiguaba, qué sé yo, le comentaba a Menem: la esposa se llama Alicia, la nena se llama Beatriz, y tiene un nene que se llama Jorge, y estudian no sé qué. Entonces, bueno, Menem decía: bueno, y el edecán lo hacía entrar. Cuando lo veía Menem, porque para determinadas audiencias siempre se forma como una fila para saludar, de los ministros que tienen algo que ver con la entrevista, si no, no. Menem lo miraba y le decía: pero Federico, qué gusto verte, ¿cómo está Alicia? Y el hombre abría los ojos y la nena sigue estudiando. Claro. Cualquiera que entraba con la mayor prejuicio salía seducido, aunque no convencido a lo mejor, pero salía seducido de la bondad y la cordialidad del presidente. Carlos, usted decía que en términos de formación política, el menemismo, una vez terminado el gobierno, no existe con operadores políticos como una rama interna del peronismo. Ahora, hay un reconocimiento y una existencia de un cambio cultural, estructural, de esa década, la apertura de la Argentina hacia el mundo, que, digamos, más allá de los discursos que vinieron luego en términos de apertura del Estado o no, quedó inaugurada la conexión de Argentina con el mundo, y por otro lado, el consumo como una realización del ciudadano, con un derecho del ciudadano. Mire, Luciana, eso es uno de los legados más duraderos y positivos del kirchnerismo, junto con la revolución, el consenso, etc. Pero lo que yo le diría es que hay mitos urbanos, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Menem vendió las joyas de la abuela. Sí, las privatizaciones. Sí. ¿Qué joyas estamos hablando? Las joyas de la empresa telefónica del Estado, que no le podía dar a usted ni en 20 años un teléfono, que la gente compraba un departamento chico para trasladar un teléfono a sus propios departamentos. ¿De qué joya estamos hablando? YPF, que perdía dinero completamente. Menem transforma la empresa de comunicaciones en una empresa que le daban el acto a un teléfono. Transforma YPF en exportamos petróleo. La Argentina ahora, el exportaba cuestionamiento petróleo. detrás de ese cambio estructural de la Argentina, con el reconocimiento por parte de la ciudadanía de que ese estándar de vida en servicios muy básicos mejoró, es que fue una corrupción también estructural, inaugurando eso en la democracia. No, yo no veo que haya habido una corrupción estructural, puede haber. Pero digo, María Julia Alzogaray fue puede condenada y estuvo preso por hechos. eso. Me prefiero las cosas judiciales dejarlas a la justicia. Yo nunca avanzo sobre las decisiones judiciales, que me parece, bueno, quizás sea mi formación de abogado, ¿no es cierto? Hay que reservarlas a la justicia y aceptarlo. El presidente Menem fue llevado a juicio numerosas veces en causas muy serias. En algunas fue absuelto. En general fue absuelto. El tema de Río Tercero y la explosión de mire, Río en ese Tercero. sentido,
no quiero avanzar porque realmente lo de Río Tercero es muy injusto con Menem. Pero bueno, eso es otro tema. Eso me consta porque yo era ministro en ese momento y soy el que le llevé la noticia de lo que había pasado y Menem, la verdad, estaba devastado y sorprendido. Pero bueno, y otra cosa importante, a mi juicio, es, como usted dice, la parte internacional, que usted la trajo recién. Yo le puedo asegurar, uno iba a cualquier país del mundo, decía que era argentino o funcionario de Menem, usted era un hombre respetado, oído. Consigue que la Argentina, es una cosa increíble, que la Argentina ingrese en los 20. Nunca podíamos haber ingresado. Y hoy no nos pueden echar, bueno, no nos van a echar tampoco. Pero, ¿qué son los 20? Son las 20 economías más importantes del mundo. Ahí estamos nosotros. En esta contracara de una reforma estructural del Estado y una discusión acerca del tamaño del Estado, que además, de alguna manera, inaugura esa conversación en la Argentina, que sigue irresuelta. La necesidad de transparencia de los procesos políticos en Argentina también se inaugura y sigue irresuelto en la Argentina. Y otras de las cuestiones es cómo la modernización económica, por ejemplo, la solución del problema de inflación que acarrea el 1 a 1, genera otro problema que es el desempleo. Las tasas del desempleo que pasan del 7 y pico en el 89 al 17,4 en 1994. Bueno, fíjese, no importa, pero lo que le quiero decir es que yo fui designado ministro el 5 de enero de 1995. El otro gran diario argentino, a quien no voy a hacer propaganda, evidentemente. Estamos hablando de La Nación por un lado y de Clarín por el otro. Publica en su primera hoja, en primera página, el 5 de enero, con letras muy grandes, Corach, ministro del Interior. Pero es importante, eso también es una postilla de la historia. Abajo dice algo mucho más importante, en un recuadro con letra menor, pero bastante distinguido. El INDEC había dado la inflación del 94. Sí. ¿Qué dice la menor inflación en 51 años? No en 10 años, en 20 del año pasado. En 51 años. Esa era la época de Menem. Y es decir, la Argentina tiene una tradición que tenemos que rescatar y tenemos que tratar de revivir, que es muy importante, que es digamos, el progreso social. La movilidad social, esto usted está señalando. Entonces, pero el menemismo con la generación del desempleo de 2 dígitos históricos en 1994. Pero de cualquier manera, había desempleo, es cierto, pero usted trataba de mitigarlo, de crear empleo. Hubo mucha inversión extranjera, cosa que era muy importante. Es decir, usted para generar empleo tiene que tener empleadores y capital. Si no, engrosa directamente simplemente el staff del Estado, ¿no es cierto? Carlos, ya vamos terminando la entrevista. Me queda una cuestión pendiente, que es uno de los cuestionamientos que se hace hoy y que pesa sobre la ciudadanía es de alguna manera, la presencia ubicua de la política hasta en cuestiones familiares. Las familias atravesadas por la grieta de kirchnerismo a antikirchnerismo. Y hay una reivindicación en relación al menemismo en el sentido de que era una época donde podía haber una esfera de la vida ciudadana y privada que no estaba atravesada por ese tipo de divisiones políticas. Que no había grieta. Y lo que le quiero decir es que del presidente para abajo todos estaban necesariamente imbuidos de una voluntad de acuerdo. No había grieta. No había grieta, ni en la familia ni en la política. Se podía acordar. Si bien la convertibilidad era un ícono, la sociedad no quería cambiarla, a pesar de que dentro mismo del peronismo había cierta incomodidad en las candidaturas peronistas con el tema de la convertibilidad. Hasta el punto de que el doctor de la Rúa dice, yo voy a mantener la convertibilidad. Y el Chacho Álvarez dice, yo me arrepiento de haber votado
contra la convertibilidad. Es decir, ese es un tema por el cual también las elecciones se pierden. Pero el tema más importante, a mi juicio, es que los periodos partidarios en general, mayores de 10 años, 12 años, no soportan, la sociedad no los soporta. Así fue con Tony Blair en Inglaterra, así fue con Felipe González claro, en España. Así fue con Perón, incluso en la Argentina en su momento. Es decir, la sociedad se cansa de ver las mismas caras, oír las mismas voces, sentir, es decir, necesita un recambio dirigencial. Bien. Esa es la verdad. Bueno, entonces ha pasado a la historia la década menemista, una década realmente interesantísima para seguir pensando. Muchísimas gracias, Carlos Corach. Por favor.